Bienvenidos a este video en donde pues vamos a ver la caracterización de un MOSFET. Caracterización significa pues saber cuáles son los parámetros, en este caso del MOSFET. Y para ello pues vamos a ver las curvas características que tiene un MOSFET y las vamos a obtener por medio de un simulador. Entonces pues eso es lo que haremos pues en este video. Empecemos. Del lado izquierdo tenemos los símbolos de un MOSFET de canal N, en modo de enriquecimiento y en modo de empobrecimiento. Recordemos el MOSFET, un transistor MOSFET tiene compuerta, drenaje y fuente. El principio de funcionamiento es relativamente sencillo y consiste en que el voltaje que se aplica a la terminal de la compuerta controla la cantidad de corriente que hay en el drenaje. La corriente va del drenaje, de la terminal de drenaje, a la terminal de la fuente. La relación que hay entre corriente y voltaje pues no es lineal, es una relación cuadrática. Y aquí en el centro tenemos una figura. Son características de un transistor de efecto de campo. Y son las curvas características. ¿Y qué vemos? Vemos la relación que hay entre corriente del drenaje y el voltaje entre drenaje y fuente. Se puede observar que para voltajes relativamente pequeños de drenaje y fuente, la corriente no cambia mucho. Es casi lineal, podríamos decir así. Cada curva pues tiene una pendiente relativamente grande, pero conforme el voltaje de drenaje fuente aumenta, esa corriente cada vez aumenta menos hasta que de plano ya no aumenta. Ese es el comportamiento que hay que ver en un MOSFET, que para voltajes drenaje fuente pequeños, la corriente del drenaje pues es proporcional, pero para voltajes drenaje fuente grandes, mayores a 2, 3 volts, entonces la corriente del drenaje pues ya no cambia, se mantiene constante. Y eso sucede pues para diferentes voltajes con puerta fuente. Entonces eso es lo que vamos a obtener. ¿Y cuál es la idea? La idea es tener el siguiente circuito. Aquí hay un MOSFET. Aquí tenemos la terminal del drenaje. Por aquí está la terminal de la fuente. Y aquí la terminal de la compuerta. En la terminal de drenaje vamos a poner una resistencia y vamos a conectar una fuente. Esta fuente va a ir en su parte negativa, en su terminal negativa, a la terminal de la fuente. Esta fuente se llama VND, esta fuente de voltaje, y esta resistencia RD. Del lado de la compuerta va a haber también una resistencia, vamos a llamar RG, y otra fuente, así. Esta otra fuente de voltaje se llama VGG. La fuente VGG va a controlar el voltaje que hay en la compuerta. Ese voltaje, debido a que la terminal de la fuente, la terminal está a la tierra, ese voltaje será el voltaje entre la compuerta y la fuente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer un voltaje compuerta fuente, pues que sea menor al voltaje de umbral. Eso indicará que la corriente del drenaje pues será cero. ¿Cuál corriente? Esta corriente. Entonces veremos primero qué voltaje compuerta fuente hace que exista corriente en la terminal del drenaje.
Recordemos que la ecuación que relaciona voltaje con puerta fuente y corriente de drenaje es esta, en donde tenemos un parámetro llamado K, parámetro de transconductancia, y la diferencia entre voltaje con puerta fuente y voltaje de umbral al cuadrado. El parámetro K y el voltaje TH, llamado de umbral, son parámetros pues, de un transistor de efecto de campo. Entonces, esa es la relación entre corriente de drenaje y voltaje entre la compuerta y la fuente. Eso en una de las regiones del transistor, en la región de saturación. En la región de saturación, se llama así, es la parte plana de las curvas que les mostré hace unos instantes. Estas. Aquí vemos que, por ejemplo, para la curva de 4 volts, hay un voltaje de drenaje fuente en donde la corriente ya no cambia, permanece constante. Bueno, esa parte donde permanece constante se llama región de saturación. Y en esa región, pues podemos ver aquí la ecuación que gobierna el comportamiento de la corriente. En esa región no importa el voltaje de drenaje fuente, el que controla la corriente es el voltaje de compuerta fuente. Muy bien, entonces BGG va a controlar ese voltaje. Una característica importante de los transistores de efecto de campo es que nunca hay corriente en la compuerta. Es a cero. Entonces no hay corriente en la compuerta, no hay caída de voltaje en esta resistencia RG. Entonces el voltaje VGG será el voltaje compuerta fuente. Ahora del lado derecho tenemos una resistencia y un voltaje. Este voltaje VDD va a ayudar a, pues a determinar este voltaje, VDS, y por supuesto la corriente del drenaje. Entonces la idea es primero establecer un voltaje con portafuente en donde haya corriente en el drenaje, corriente pequeña, y una vez que eso suceda, vamos a variar la fuente VDD para controlar el voltaje drenaje fuente y así pues tener la relación entre voltaje drenaje fuente, corriente de drenaje y poder ver cada una de las curvas del transistor. Esa es la idea. Aquí las relaciones importantes pues es solamente una, que el voltaje en la resistencia del drenaje, ese es el que vamos a medir, pues va a determinar cuál es el voltaje del drenaje y la fuente. Con la ley de Ohm, perdón, con la ley de Ohm, no, con la ley de voltajes de Kirchhoff, tendremos que el voltaje drenaje fuente será el voltaje de la fuente VDD menos el voltaje en la resistencia del drenaje. Y otra relación importante será pues la corriente del drenaje, definida por la ley de Ohm. Es el voltaje en la resistencia RD entre la resistencia RD. Y con ello tendremos esos dos valores. Y entonces construiremos cada curva. Unas 3, 4 o 5 curvas serán suficientes. Entonces, esto es lo que haremos. Esto lo voy a poner, pues se puede hacer en una tabla, se puede hacer en una graficadora. Bueno, por facilidad lo voy a hacer en Excel. Aquí yo ya tengo las columnas. Voy a anotar el voltaje VDD, el voltaje en la resistencia del drenaje y con ello pues obtendré el voltaje entre drenaje y fuente y también el voltaje, perdón, la corriente del drenaje. Entonces aquí ya estoy listo. Esta es la idea, pues vamos a verla.
Vamos a ver esa idea. Aquí tengo Tinkercad. Es un simulador que es sencillo y que me va a ayudar a, pues, a mostrar cómo se hace esto en una tableta de pruebas. Entonces, a ver, por aquí está la tableta de pruebas que voy a utilizar. Aquí está. Y lo primero que voy a hacer es a poner el transistor de efecto de campo. Entonces, por aquí debe estar NMOS. Este es NMOS. Por aquí puedo mostrar cuál es la terminal de cada una de las terminales. A ver, ya me pasé. Sí, ya me pasé. Aquí está. Ven que ahí se ve la terminal de la compuerta, es la terminal de la izquierda, el drenaje es la del centro y la terminal de la fuente es la de la derecha. Entonces vamos a verlo. Aquí sí se alcanza a ver, sí. En este transistor NMOS vamos a ponerlo. Ahí está. Así como está colocado, se puede ver que la terminal de la compuerta es en medio, la terminal de la fuente es abajo y la terminal del drenaje arriba. Voy a colocar las resistencias, no, la fuente primero. Esta fuente va a ser la fuente de la compuerta. Voy a conectar el negativo al negativo de la tableta y el positivo va a ir a una resistencia. Esa resistencia la voy a poner aquí en la fila 16, en la columna A. Ahí voy a poner una resistencia. Yo sugiero una resistencia grande. Un mega ohm es un valor muy común, pero más allá de unos 100 kilo ohms está bien. Esto se hace siempre con un dispositivo, siempre hay que poner resistencias, pues para controlar el nivel de corriente, pues por alguna sobrecarga o alguna otra situación que pudiera dañar al dispositivo. Entonces siempre es importante poner resistencias. Un mega ohm, ahí está, un mega ohm. Esta fuente será entonces la fuente VGG. Ahora, otra resistencia, esta, la voy a poner de un valor pequeño. 100 ohms será correcto, será más que suficiente, 100 ohms. Y si no, pues bueno, ahorita vemos. Pero 100 ohms podría ser un buen valor. Ahí va a quedar y aquí la conecto. Esta parte superior va al positivo de la tableta y la parte inferior va a la terminal del drenaje. Ahí está. Y me falta una fuente más. A ver, ya me pasé. A ver, ya perdí la fuente. Ah, aquí está. Entonces aquí va la fuente. Esta fuente será VDD. La voy a dejar en 5 volts y aquí el positivo va al positivo de la tableta y el negativo va al negativo de la tableta. El negativo lo ponemos al otro lado también y el positivo también al otro lado. Ahí está. Y aquí lo cambiamos. Listo. Ahí está entonces. Pues ya está el circuito. ¿Me falta nada más? No. Casi ya está. Me falta colocar únicamente la tierra en la terminal de la fuente. Ahí está. Ahora sí, ya todos los elementos están ahí puestos. Transistor,
resistencias, fuentes de alimentación y ahora los multímetros. A ver, tendré por aquí un multímetro. Este multímetro me va a medir eh, el voltaje entre la compuerta y la fuente. El positivo va a la terminal de la compuerta. Ahí. En color rojo estará bien. Y este va a la tierra. Ahí está. Otro multímetro me va a medir el voltaje. A ver, voy a mover esto un poquito para que ahí quepan los dos. Ahí está. Y listo. Ahora sí, aquí va a caber el otro multímetro que va a medir el voltaje en la resistencia del drenaje. Y este será el voltaje con puerta fuente. A ver, me falta conectarlo. Negativo. El negativo va a la parte inferior de la resistencia. Ahí está. Y el positivo va a ir aquí, a la parte superior. A ver, tal vez los puedo acomodar mejor aquí. Pues aquí hay más espacio. A ver, ahí está. Y ahora este. Ahí está. De acuerdo. Entonces, ahora sí, lo único que me resta pues es darle play. A ver, el voltaje está bien. No, el voltaje VGG está grande. Ese voltaje debe ser pequeño. Voy a probar primero con 1 volt. No conozco cuál es este dispositivo. Me refiero a que no tiene número y pues no sé cuál es el modelo que Tinkercad usa. ¿Qué Autodesk en realidad? Entonces, pues no conozco cuáles son los parámetros de FET. Entonces voy a ver con un voltaje pequeño entre la compuerta y la fuente. Entonces VGG 1 volt. Entonces ahí está, es 1 volt. Y la otra fuente en 5 volts, sí, esa estará bien. Entonces vamos a ver, iniciar simulación. Y ahí el voltaje en la resistencia del drenaje es 0, indicando pues que no hay corriente en el drenaje. Eso es lo que indica. No hay corriente, entonces el voltaje de umbral del transistor no es 1 volt, debe ser un poquito más. A ver, 1.5. Ahí está, 1.5. Y tampoco hay voltaje. Entonces otra, o un poquito más, 2 volts. Tampoco. A ver, 3, con 3 volts. Con 3 volts tampoco. No, a ver, perdón. Me equivoqué. Me equivoqué de cable. Por andar moviendo los cables, este debe de estar aquí. Pues con razón no hay nada, ¿verdad? Ahí está. Ya, error corregido. Entonces vamos de nuevo. 1 volt. Hay un pequeño voltaje. Lo podemos calcular. No, bueno, para eso tengo la calculadora, ¿no? Más bien para eso tengo Excel. Pues para eso precisamente lo hice. La fuente VDD es de 5 volts. Tal vez un poquito más grande, ¿no? Ahí se ve.
Y el voltaje es de 26.5. Ahí está. Entonces la corriente es muy pequeña, 265 microamperes. Entonces ahí está, un primer punto. La corriente es muy pequeña, entonces voy a poner una corriente más grande. Voy a procurar que esto comience más o menos en medio miliamper por ahí. Entonces un poquito más grande, 1.5. Entonces ahí tengo otra vez 5 volts, pero este voltaje es de 0.194. Y ahí tengo 1.94 miliamperes. Entonces, para mi gusto me pasé un poquito. Quiero más o menos medio miliamper. Entonces esto será 1.25, la mitad. Otra vez 5, 0.091. Y eso me da un voltaje y me da una corriente. Ahí está, yo creo que ahí, bueno, tal vez un poquitito menos. Ahora sí, con 1.1 vamos a empezar. Ahí sí. Ahí sí, más o menos tengo medio milímetro. Entonces ahora sí vamos a comenzar a la primera curva. A ver, voy a poner estos valores así para que automáticamente los tengamos calculados. Bueno, pues ahí vamos. El voltaje entre la compuerta y la fuente es de 1.09 volts. 1.1 podemos decir. Y ahora sí, primer valor, un valor pequeño, 0.1 volts en la fuente VDD. Vamos a ver cuánto hay ahí. Entonces tenemos VDD 0.1 volt, tenemos 17.3 milivolts y ahí está la corriente. Entonces a partir de aquí vamos a poner pues otro colorcito, ¿no? Ahí está amarillo. Entonces para este voltaje desde 82.7 milivolts hay una corriente de 0, no, es de 173 microamperes. Perfecto. Voy a subir poco a poco. 0.2 volts ahora. Y ahí tenemos otro punto. 0.2, 0.039. Y ahí está. La corriente pues ya subió, ahora es 309. Y el voltaje drenaje fuente también subió, 169.1 milivolts. Entonces con 0.2, ahora 0.3. Registramos valor. Y aquí son 40.5 milivolts. Siguiente valor, 0.4. Aquí es 45.2. Siguiente, 0.5.
Y aquí, ¿qué más tenemos? Aquí es 0.0456. Perfecto. Vamos a subir un poquito más rápido. 0.8. Ahí está. Y vean que la corriente ya no está subiendo mucho. Aquí la corriente ya casi está constante. A ver, otro valor. 1 volt ahora. Entonces, 1 volt, eso da 0.0459. A ver, nada más voy a acomodar esto para que se vea. A ver, un poquito más. Ahora sí. Entonces, esto es 1. Vamos a subir a 1.5. Ahora 2. Y luego 2.5. No, de una vez 3. Y luego 5. Entonces aquí hay que observar que la corriente pues prácticamente no aumenta, aumenta muy poquito. Ahora 10 volts. Luego por último 15. Y con eso será suficiente. Entonces todos estos serán los valores para un voltaje con voltaje fuente de 1.1. Entonces eso debe de darnos una primera curva. Yo creo que tal vez la podemos graficar, ¿no? De una vez. Aquí va. A ver, aquí es en insertar. ¿En insertar qué? Em, a ver, déjenme detener eso. Ahí está. Vamos a insertar una gráfica. ¿Gráfica de qué? De dispersión, ¿no? Y tal vez esta. Ahí está. Listo. Ahí está la primera curva. Y pues vamos a obtener más. De acuerdo. Ahora, ya que está esto, ahora podemos poner otra más. Otra más que otra curva más. Entonces para ello voy a modificar BGG. Eso fue para 1.1. Ahora 1.5. Este voltaje lo voy a dejar ahí, sí. Ahí está. Perfecto. 1.5 volts entre la compuerta y la fuente. Y misma técnica, mismo procedimiento. Un voltaje pequeño. 0.1. Entonces aquí vamos a iniciar la curva número 2. Entonces la fuente VDD 0.1, 0.031, 1. Ahí está.
Ahora ponemos 0. Vamos un poquito más rápido, 0.3. Sí, 0.3 y aquí es 0.0869. 0.6 y aquí es 0.102. Después... pero aquí me pasé, ¿no? Es 0.6 nada más. Ahí está. Listo. Después tendremos 0.8 y 178. Ahora, 1 volt. Aquí es 0.186. Ahora 2 volts. Ahí vean que ya la corriente ya no aumenta igual. Ya casi podemos decir que se mantiene constante. Luego aquí 5. Luego brincamos a 10. Y después 15. Y por último 20. Entonces todos estos son ahora de la curva número 2. Podemos verlo, ¿no? Aquí podemos agregar los datos. A ver, primero la serie 1 vamos a modificar. Esto es voltaje con puerta fuente igual a 1.1 volts. Está bien. Vamos a agregar. Este es voltaje con puerta fuente igual a 1.5 volts. Los valores X de la serie. Y ahora los valores Y. Listo. Ahí van. Ahí van las dos curvas. Entonces, conforme se tengan más datos, pues las curvas serán mucho mejores. Muy bien, este es el procedimiento que hay que seguir. A ver, una tercera curva. No, no, esto está bien. Entonces una tercera curva será, a ver, voy a bajar esto a 10 y voy a poner aquí en el voltaje con puerta fuente un valor diferente. Voy a poner 2 volts. Y ahora la misma técnica. Aquí voy a mover el voltaje VDD. Ahí está. Entonces, para este primer dato de la tercera curva, tengo una fuente VDD de 0.2 y 0.0847 en el voltaje de drenaje fuente. Y ahora 0.5, 0.203 y ahora 0.8
Ahora 1.1. 1.5. 2. Y ya aquí notamos que la variación de la corriente es pequeña. Aquí ponemos, ¿qué más? 3. Aquí es 0.504. 5. No, aquí es 0.5 y aquí es 0.514. 10. Y por último, 15. Perfecto. Entonces todos estos datos son para la segunda curva, para la tercera curva. A ver, otro color. Ahí está. La agregamos. A ver, vamos a agregar los datos. Eh, Esto es para, a ver, ¿para cuál es? Porque se me olvidó. 2 volts. Entonces 2 volts. Los datos X. A ver, datos X. Esos son los datos X y los datos Y. Listo, agregamos y está lista esta tercera curva. Aquí hay un dato raro. Tal vez lo anoté mal. Hay un dato aquí que no cuadra y es este. Sí, ese dato está raro. Está extraño porque no coincide. Da un voltaje negativo, ¿no? No, es este. Este aquí yo lo noté mal. Mm, mm. Aquí es 5. Ahora sí. Exactamente, lo anoté mal. Y ya está, ya se ve bien. Perfecto. Entonces así seguimos hasta podemos obtener todas las curvas que queramos. A ver, una siguiente curva. La última. Voy a poner aquí 3. 3 y aquí voy a empezar en 0.2. Por supuesto que mientras tengamos más datos, pues es mejor aún. Las gráficas serán mucho mejores. Esto es entonces 0.2, 0.114, 0.5, 0.283 volts. Aquí será 1. Aquí 2. Ahí está.
¿Y qué más? 3. Después 5. 5 y luego pues 10. 15. Entonces ya tenemos aquí la siguiente curva. Ahí está. Graficamos. Este voltaje corresponde a 3 volts. Valores X de la serie. A ver, valores X y valores Y. Listo. Aquí deberíamos tal vez hacer unas gráficas aquí en medio entre esta y la siguiente. Tal vez convenga hacer una, dos más al menos en medio. Tal vez otra aquí entre la gris y la naranja. Bueno, aquí le puedo poner, puedo editar, ¿no? Pues claro que sí. Ah, no, que me equivoqué. Bueno, ya. Puedo poner el nombre de las series, ¿no? Aquí series. Ahí está. También títulos de los ejes. Curvas características. MOSFET. Esto es el eje vertical. Esto es corriente del drenaje. Esto está dado en... Esos son amperes. Y aquí el eje horizontal es el voltaje con puerta fuente, no, drenaje fuente. Esto en volts. Entonces ahí se ve bien, pero con la salvedad nada más de que hay que tener más curvas, pues para llenar este vacío. Pero fuera de eso se ve bastante bien. Bueno, aquí tenemos entonces las curvas características y pues ya de aquí se podrían extraer los parámetros K y el parámetro de transconductancia y el voltaje de umbral. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.